Libro de Hebreos. ¿De qué trata el libro de Hebreos? El libro de Hebreos fue escrito para los cristianos que se empeñaban en regresar a su antigua vida. Ok, está clarita en esa parte porque lo repasamos cada semana, ¿verdad? Pero efectivamente es eso. Pasaba con estas personas que iban hacia atrás, buscaban una y otra vez regresar a la leyenda antigua. Había personas que ejercían presión sobre ellos, haciéndoles saber de que, bueno, está bien que hayan aceptado a Jesucristo, más no lo es todo, necesitan algo más, ¿verdad? Entonces se daba esa situación con estos hombres. Y como hemos hablado, el objetivo principal es comprender que hoy en día no necesitamos del Antiguo Testamento, como algunos quieren poner por regla, sino que vivimos de acuerdo al Nuevo Testamento. Es de allí que entonces vamos a estar dedicándonos a comprender cuáles son los mandamientos del Antiguo Testamento. Recapitulando, vamos a estar viendo entonces por qué no estamos bajo el Antiguo Testamento, sino estamos bajo el Nuevo, porque precisamente el estudio de esta mañana tiene que ver con ese nuevo pacto. Y es de ahí que les invito a que abramos la Biblia en el capítulo 8 de Hebreos, porque vamos a estar analizándolo como lo hemos venido haciendo en semanas anteriores. ¿Qué involucra pacto? O acuerdo, o un compromiso, o un contrato. ¿Qué involucra en esas palabras? Hago un pacto con la hermana Jessica, como mencionamos el jueves, todos los domingos yo acuerdo pagarle cierta cantidad de dinero para que ella traiga arroz con leche todos los domingos. Es un acuerdo, es un pacto, es algo que se estableció entre dos personas, ¿verdad? Si la hermana no lo trae, yo no tengo compromiso de pagarle ese día. Si la hermana lo trae, entonces yo sí estoy comprometido a pagarle por eso. Pero si la hermana lo trae y yo no le pago, ella no está comprometida a entregarme eso. Entonces tenemos la situación de lo que involucra un pacto y vamos a ver precisamente en este capítulo 8 acerca de ese nuevo pacto y vamos a estar leyendo bastantes pasajes en esta mañana. Empezamos con los primeros dos versículos. Ahora bien, el punto principal. Vemos cómo el escritor, después de que nos ha explicado acerca de sacerdotes, nos ha explicado acerca de sacrificios, nos ha explicado acerca de cómo Jesucristo es superior a los ángeles, nos ha hecho saber tantas cosas, el ancla del alma, que es la esperanza que tenemos del cielo. Después de que pasó por todo ese proceso, ahora nos dice el punto principal de lo que les quiero decir, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote. Ya había explicado acerca de Melquisedec, había explicado acerca de Abraham, y nos está haciendo saber, ahora está Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo? ¿Y qué ofrece Jesucristo? Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es la majestad en los cielos en este caso? Dios Padre. ¿Verdad? ¿Y quién está sentado a su derecha? Su Hijo. La Biblia constantemente nos habla de derecha e izquierda, nos habla, incluso nuestro Señor Jesucristo nos habla de las ovejas y los cabritos. Los que están a mi derecha van a estar conmigo en ese lugar que ha sido preparado. Los que están a mi izquierda no van a estar en ese lugar. Y la Biblia constantemente nos enseña acerca de esa situación de que estar a la derecha es una posición de respeto, una posición de importancia. Dice también ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces vamos a adentrarnos brevemente en este pasaje, Hebreos 8, 1 al 2. Vamos a tratar de ver un poquito más. Las niñas, si gustan, pues pasan a este cuarto. Muy bien. Hebreos 8, 1 al 2, vamos a exponerlo. Hemos hablado de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Sumo sacerdote, también fue rey. Antes de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué nos significa eso? Jesucristo nos dice, el escritor de Hebreos pertenece a la orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir con eso? Por encima de la ley de Moisés había alguien más grande. Y ese alguien también hoy en día es más grande que la ley de Moisés, y ese es Jesucristo. Hablamos sobre él, hablamos sobre Abraham, hablamos sobre los descendientes de Abraham, la tribu de Leví. ¿Quiénes eran ellos?
A los que Dios había separado, ¿para qué? Para el sacerdocio, ¿verdad? Toda la tribu de Leví había sido designada. Esta familia va a ser la que va a hacer el sacerdocio. Pero hablamos sobre todo eso, las características de su trabajo. Pero ahora que estamos en Hebreos 8 nos dice tal sumo sacerdote, nos está hablando de alguien mayor a ellos, en base a lo que ya hemos estado estudiando. Y vemos también que hemos hablado acerca del oficio de estos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Entrar al lugar santísimo. Era el único hombre que podía entrar a ese lugar, porque de acuerdo a las escrituras, ese era el lugar donde Dios moraba cuando estaba con ellos. ¿Verdad? Pero este hombre también tenía que hacer sacrificios. Hacía sacrificios solamente para los demás. Lo hacía para sí mismo, para su familia y para el pueblo de Israel. Era su tarea, era su servicio, era su trabajo. ¿Verdad? Entonces tenemos esta situación de que este hombre llevaba ese trabajo, y si en el libro Levíticos leemos con calma en su casa, pueden leerlo porque es un libro extenso, pero el libro Levítico nos dice, tiene que hacer esto de esta manera, así, si realmente está sirviendo a Dios como debe de hacerlo. Entonces, tenemos toda esta situación, más, ¿dónde está sentado Cristo? Lo acabamos de leer. A la diestra de la majestad, a la diestra de Dios. Está en un lugar importante, está en un lugar que le hace saber, Él se lo ganó. Y es que a veces decimos, ¿quién es mi mano derecha? ¿No decimos esa frase? ¿La asignamos a cualquier persona ahí? Cuando referimos, este hombre es mi mano derecha, o esta hermana es mi mano derecha, estamos diciendo, es cualquier persona. No, ¿verdad? Es alguien importante. Entonces, tenemos esa situación. Recuerdo, por ejemplo, un hermano de mis instructores allá en Memphis, siempre que íbamos a un restaurante, me recordaba, y creo que se los he comentado, que cuando él va al restaurante con su esposa, él toma el vaso de la esposa en su mano derecha y el vaso suyo a la mano izquierda, cuando va a hacer el refill, ¿no? Cuando va a rellenarlos. Y siempre decía, porque la frase en inglés hace más sentido que en español, pues que ella siempre tiene la razón. Ya, cuando la frase es, ella siempre tiene la razón, o en inglés es she's always right, que es la palabra right, razón y derecha, siempre está en lo correcto. ¿Ya? Entonces por eso siempre que el vaso de ella siempre está en la mano derecha, porque ella siempre está en lo correcto. Pero vemos que incluso en ese sentido podemos ver que el hermano le da su importancia a su esposa, y yo suelo practicar eso porque siempre me acuerdo que este va a ser el vaso Jack y después no me confundo. Pero tiene que ver con esa importancia, un lugar importante. Jesucristo tiene un lugar importante en el cielo. El cielo es aquí descrito como el santuario, como leímos en Hebreos 8, 1 y 2. Un santuario. Hay personas que este lugar lo consideran que aquí uno no se puede comer algo fuera de horas de servicio. Me refiero a que fuera de la oración. ¿Ya? Que si hacemos una actividad de aquí, eso es pecado, porque esto es un lugar santo. Hay personas que lo toman así. Ahorita es un lugar santo porque los cristianos están aquí, que son los santos, reunidos estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Pero es un lugar común y corriente. Sin embargo, el cielo no es un lugar común y corriente. Este sí es un verdadero santuario. ¿Por qué? Porque es el lugar destinado o decidido para que todos los santos moren allá. ¿Verdad? Entonces, nos habla este pasaje de eso y nos dice incluso el tabernáculo verdadero. ¿Por qué tenían los israelitas el tabernáculo? ¿Para qué? ¿Qué función tenía? Y luego tuvieron el templo. Tal vez nos permite expresar más fácil. ¿Qué importante? Para adorar a Dios, ¿verdad? Ellos necesitaban un lugar donde adorar a Dios. Pero aquí nos hace saber que la iglesia es el tabernáculo verdadero. No es cualquier lugar. Y aquí estoy fuera del área, del contexto físico. Espiritualmente nosotros somos el tabernáculo verdadero. Las personas que conforman la iglesia son los que están dando el servicio verdadero a Dios. Porque muchas veces decimos Juan 4:24, ¿qué es lo que dice? Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación. En este caso, brevemente, el escritor de los Hebreos nos ha hecho saber rápidamente, el cielo es un santuario, Dios es majestad, su Hijo está a la diestra y su iglesia no es una simple construcción. Es verdaderamente el tabernáculo que ha sido separado para adorar con Dios y adorar a Dios. Ni la iglesia ni el cielo son hechos por manos del hombre. Hace ese énfasis este hombre. Jesucristo está en un lugar que ningún hombre ha podido decir yo lo hice. Y está esperando allí para venir a buscarnos, para llevarnos con Él
y entonces formar parte de esa bendición que Él ha preparado para todos nosotros. Vamos a versículos 3 y 4. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ya hemos hablado de eso bastantes veces. El trabajo del sumo sacerdote, incluso en ese momento los judíos no tenían el sumo sacerdote. Su trabajo era brindar ofrendas y sacrificios, presentar ante Dios lo que el pueblo traía y lo que él también traía. Por lo cual es necesario que también refiriéndose a Jesucristo, tenga algo que ofrecer. ¿Qué fue lo que él ofreció? Su propia vida. ¿A qué costo? A que pagó la deuda de todos nosotros. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y recordamos que hemos hablado. El primer requisito para ser sacerdote era que tenía que ser descendiente ¿de quién? De Leví. O sea, de Aarón y compañía en adelante, ¿verdad? Si no tenía ese requisito, no podía ser sacerdote en la tierra. Tan simple como eso. No se le era permitido a él brindar ese servicio. Pero aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Bastante claro, vamos a exponer un poquito más este pasaje. La labor del sacerdote correspondía en ofrecer un sacrificio en un lugar específico. Tenía que ir a esa parte del tabernáculo, a esa parte del templo, a ofrecer los sacrificios en base a las instrucciones dadas por Dios. Jesucristo debía ofrecer un sacrificio en un lugar específico. ¿Dónde fue el sacrificio de nuestro Señor? No lo cortaron en el tabernáculo o en el templo, no lo degollaron allí como hacían con las bestias. ¿Dónde murió Él? En la cruz. Era parte de ese protocolo, era parte de ese proceso, de esa promesa que Dios había dado. Este hombre va a morir ¿cuántas veces? Una sola vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces morimos nosotros? ¿Ah? Se puede decir que dos, una al pecado cuando nos bautizamos, pero físicamente ¿cuándo morimos? Una sola vez. ¿Esto a quién involucra? Jesucristo era como nosotros. Ya, no hay nada extraño fuera de su humanidad. Así como nosotros moriremos una sola vez, y más adelante creo que en la semana siguiente vemos ese pasaje, Él murió una sola vez. Una sola vez hizo ese sacrificio. Pero como hemos mencionado, tristemente en el catolicismo, tratan de hacer ver que Jesucristo, en el momento que se está participando de la cena del Señor, o la Santa Eucaristía, como le llaman ellos, que incluso eso está mal porque Eucaristía es la palabra griega para gratitud. ¿Verdad? Pero estos hombres, o esta creencia, hace ver que en ese momento en el que el sacerdote ora por la cena, Jesucristo acaba de volver a morir y se convirtió en ese pan y en ese vino. Pero la Biblia es clara y nos dice murió una sola vez. Y si mal no recuerdo es Hebreos 9:27, pero lo veremos la próxima semana. Debía ofrecer un sacrificio en un lugar específico. Los sacerdotes descendientes de Aarón continuaban ofreciendo sacrificios. Jesucristo ya había venido, Jesucristo había abolido la ley, mas sin embargo los judíos que aún no habían obedecido al cristianismo, seguían participando de lo que ellos creían. Y es lo que precisamente tenemos esa situación con estas personas. Es que ellos siguen haciendo eso, sí, porque no han escuchado a Jesucristo. Usted ya lo escuchó, usted escuchó su mensaje, usted escuchó lo que debía de hacer para ser salvo en base a lo que Él predicó en esta tierra, entonces usted ya no puede volver atrás. Tiene que seguir acá. Eso es lo que el escritor de los Hebreos hace saber a estos judíos que se han convertido. Solo sacerdotes terrenales podrían ofrecer su sacrificio en esta tierra. Su sacrificio va más allá de lo que esta tierra ofrece. Su sacrificio es por encima de cualquier otro sacrificio. Porque sea como sea, para cualquier persona, y lo digo así mismo dentro del pueblo judío, bueno, yo tengo 100 ovejas y Dios me pide que le dé la mejor de ellas, ahí está. Pero que yo le ofrezca a mi hijo como le pidió a Abraham, no es tan fácil. Y que Dios ofreciera a su propio hijo, ciertamente no es fácil. ¿Ah? Entonces, es un sacrificio que va más allá de lo que podemos nosotros incluso hacer. Versículos 5 al 6. Los cuales sirven, esos sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y vamos a detallar un poquito más acerca de ese término figura y sombra. Como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo y diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del servicio que hace Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ciertamente no hay nada mejor que lo que Jesucristo ofrece, establecido sobre mejores promesas.
A estos hombres simplemente se les pedía, hagan este sacrificio para que Dios perdone sus pecados. Pero en ningún momento la promesa le decía, y si Dios perdona sus pecados, ustedes estarán en el cielo conmigo. El sacrificio que bregaban este cabo estos sacerdotes era simplemente eso, para pagar la deuda. Pero el sacrificio que hizo Jesucristo nos da mejores promesas. Entonces vemos aquí en primer lugar una figura, una sombra, un tipo de. En las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos que nos hacen ver esto se asimila a lo que viene. Por eso dice que es una sombra, es algo que viene después. Este está tomando ese papel en este momento, o ese rol en este momento. Pero cuando leemos, estudiamos la Biblia, vemos, esto se parece mucho a lo que ha de venir. 12 tribus de Israel. Y el Nuevo Testamento habla de 12 apóstoles. Vemos que hay comparaciones en eso. Jesús y el sumo sacerdote. Ya nos ha hablado que Jesús hizo el trabajo del sumo sacerdote. No solamente fue el que llevó el sacrificio, sino que incluso se fue más allá porque fue el sacrificio, fue el cordero, fue el sacrificio, fue el animal, aunque sea una feo decirlo, pero Jesucristo fue como el animal que fue llevado a sacrificar. Entonces vemos esa comparativa de que sí, Jesucristo ofreció el sacrificio, pero él mismo fue el sacrificio. La iglesia y el tabernáculo. Hoy en día la iglesia es el lugar santo, es el lugar donde las personas que están reunidas para adorar a Dios en espíritu y en verdad. El tabernáculo era el lugar donde los judíos se reunían para hacer esto. El cielo y el santuario, como mencionamos anteriormente. Este escritor cita Éxodo 25:40, cuando dice esa parte acerca de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Modelo, ejemplo, señal, forma, tipo, representación o pauta. Es lo que la palabra griega, traducida como modelo, nos hace ver ahí. Leamos Romanos 6, 16 al 18 y expondremos un poquito sobre ello. Romanos 6, 16 y 18. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Una pequeña pausa. Esclavo, ¿qué involucra esclavo? Estar sujeto a alguien. También tiene que ver mucho con el empleado y el empleador. Si la empresa me pide que trabaje tal hora, eso fue lo que se convino, yo tengo que someterme a eso. Y así podemos comprender por eso. Si soy esclavo del pecado, ¿qué indica? No vivo de la manera correcta. No hago la voluntad de Dios porque estoy vivo en base a lo que el pecado me provee, que puede ser una satisfacción, pero es una satisfacción que hace temporal. Pero si soy esclavo de la justicia, es precisamente obediencia para la justicia, como acaba de leer la hermana, involucra lo que Dios pide que haga, yo lo hago y sigo bajo ese estándar. Continúa, hermano. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual Una pequeña pausa, hermana. Aquella forma de doctrina. Forma es otra traducción de la palabra griega que mencionamos modelo, o patrón, o tipo. Habéis obedecido de corazón. ¿Qué indica esto? No es que, ay, qué bonito, yo me siento bien. Pero recordamos que es el corazón. La mente, la razón. Habéis obedecido en base a lo que has comprendido y has entendido que Dios espera esto de ti. En base a aquella o aquel modelo de doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Ya? Entonces, aquí el mismo escritor nos hace, Pablo nos hace saber que aunque estábamos en pecado, aunque vivíamos en el pecado, pudimos comprender que se requería de nosotros en base a ese modelo que es el Evangelio, que es ese mensaje que Jesucristo mandó a los apóstoles a llevar al mundo. En base a ese modelo, obedecimos a esa enseñanza. Continúa, hermana. Aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, ¿estamos en luz o estamos en oscuridad? No, pero está bien. Pero efectivamente, el cristiano debe estar en luz, no hay duda de ello. Pero, sin embargo, no puedo estar en ambos estados, ¿verdad? Yo puedo apagar las luces ahora, pero aún hay luz allá afuera. Y en la noche, incluso una pequeña velita enciende todo un salón, ¿verdad? Pero o estoy en luz o estoy en oscuridad, no puedo estar en ambos. Estoy caliente o estoy frío.
no hay una situación así. Y vemos que si soy libre del pecado, involucra que soy siervo de la justicia. Entonces, tenemos la situación que este sumo sacerdote Jesucristo nos ha dado ese modelo a seguir de qué es lo que se espera de nosotros. El ministerio de Cristo es superior al de los levitas. No hay nada que incluso nosotros podamos hacer que se le compare, mejor dicho, que sea superior a nuestro Señor. Ninguno de nosotros, por más que digamos que voy a dar mi vida, va a tener el mismo costo que la vida del Hijo de Dios para con nosotros. Entonces, el ministerio de Cristo es superior al de los levitas porque está basado en un mejor pacto y en mejores promesas. Ese mejor pacto nos da más que simplemente pagar la deuda. Nos da esa oportunidad de ser salvos, de ser santos, de estar separados del mundo y que cuando llegue ese día podamos gozar esa bendición llamada cielo en la que estaremos con Él. Versículos 7 al 8. Porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ¿qué involucra defecto? Es que tengo un defecto. ¿Quién dice eso y por qué lo dice? Una imperfección, ¿verdad? Es que tengo un defecto, es que yo hablo mucho. Hay personas que dicen eso, ¿no? A los predicadores es bueno porque tenemos que hablar mucho. Pero hay personas que a veces se dan más de la cuenta en el hablar. Pero por ejemplo, cuando decimos que algo tiene un defecto, es que es algo que está dañado o no está completo, como mencionó la hermana, una imperfección. Si el primer pacto hubiese sido sin daño, sin imperfección, si hubiese sido completo, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Completemos estas palabras, son simples de entender. Si el pacto que Dios hizo con Moisés hubiese sido el pacto que realmente Dios estaba mandando a seguir de por vida, si hubiese sido el pacto que nos daba la salvación, bienvenido sea, seguimos con Él. Pero incluso como vemos, se les hace saber a ellos, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, ya había un pacto con ellos, y la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Qué es importante aquí que leemos casa de Judá? ¿De qué familia proviene Jesucristo? No viene de Leví. Ya hemos estudiado, viene de Judá, descendiente de Judá. Así que hay un nuevo pacto que va a venir a través de esa tribu para todo el pueblo de Israel. Israel en el Antiguo Testamento, como hablamos de los tipos y modelos y patrones, Israel del Antiguo Testamento era el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia, nosotros. Entonces, ¿qué somos nosotros hoy en día? Un nuevo Israel. Entonces tenemos la situación. El Israel espiritual es la iglesia del Señor. El Israel físico fue la iglesia, fue el pueblo de Israel antes de que Jesucristo viniese. Si el primero no tiene fallas, ¿para qué se necesita un segundo? Ya lo mencionamos. La falla del primero era la falta de justificación del hombre ante Dios. ¿Entiendes, hermanito Lucas? Romanos 3:30 nos dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por esa misma fe a los de la incircuncisión. Justificará, ¿qué significa? Dará juicio. Al que hace bien, le dará bien. Al que hace mal, le dará mal. En el resultado final. La falla del Antiguo Testamento es precisamente esa falta de justificación. Gálatas 2:16 dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El apóstol Pablo en sus escritos utiliza muchas veces ley y fe, haciendo la distinción entre lo que era la ley de Moisés y lo que era la ley de Jesucristo. Entonces muchas veces cuando leemos fe en los escritos de Pablo, quiere decir bajo la ley de Jesucristo. Al encontrarse falla en el primero, el siguiente fue prometido. ¿Por qué? Si alguien me pide que yo le venda algo y ese aparato llega defectuoso, ¿qué espera la persona? Que yo se lo arregle. Ahora bien, aprovechando que Amelia está aquí, no sé si la política de Dell aún continúe, pero recuerdo que cuando uno compraba un equipo con Dell, si en los primeros 7 días había un defecto, no me lo mandaban a reparar. Dice, iban a dañar mi experiencia como cliente, acabo de comprar algo y me lo han dañado. ¿Qué hacían? Daban algo nuevo. No sé si aún lo hagan, pero en su tiempo lo hacían. Pero es esa situación. Uno espera
En este caso, si esto está dañado, bueno, sí, uno puede repararlo, cosas así por el estilo cuando ya lo tiene. Pero si ya está dañado al punto de que ya no sirve para nada, ¿qué puedo hacer? Cambiarlo, ¿por qué? Por uno nuevo. Entonces, aquí en el sentido es, no que la ley fuese dañina o dañada, y eso lo veremos en unos minutitos cuando estemos terminando este capítulo. Pero indica que ya se cumplió lo que tenía que hacer, ya cumplió lo que tenía que hacer, ahora necesitamos algo más. El escritor cita al profeta Jeremías cuando menciona esas palabras que leímos hace un momento. Ambos pactos provienen del que fue dicho a Abraham. ¿Qué fue dicho a Abraham? Te daré una semilla, ¿verdad? Leamos Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Serán en ti benditas todas las familias. ¿Involucra eso solamente a nosotros? ¿O involucra solamente a la gente que vivía con Abraham en ese tiempo? Menciona todas. Ya, desde el tiempo de Abraham en adelante, todas las familias iban a ser bendecidas por Dios en base a este pacto que se hizo. Entonces, ese pacto supera por encima el pacto que se le dio a Moisés con la nueva ley, y ciertamente nos cubre a nosotros con la nueva ley que es la de Jesucristo. El antiguo pacto cumple con los elementos físicos de las promesas. ¿Qué involucraba el Antiguo Testamento? Iba a venir un Mesías. ¿Pasó o no pasó? ¿Fue de carne o fue simplemente espiritual? Fue hecho carne, ¿verdad? Juan 1 nos habla sobre ello. Los elementos físicos de las promesas de Dios se llevaron a cabo. Una vez que se llevaron a cabo, entonces ese pacto ya acabó y nos hace entrar en ese nuevo pacto. Cumple con los elementos espirituales de la promesa. ¿Cuál es la promesa hoy en día? Jesús va a volver de vuelta y quedarse con nosotros 1000 años, como algunos enseñan. Él va a venir por su iglesia, que son sus santos. ¿Y qué va a hacer con ellos? Nos va a dejar aquí porque va a arreglar la tierra para que sea bien bonita para nosotros. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Él ni siquiera va a tocar el suelo. Nos va a recibir en el cielo y vamos para allá con Él. Esa es la nueva promesa. Es una promesa que yo no puedo ver. Y como hablamos de la fe el jueves, hay cosas que no podemos ver, pero sabemos que Dios las ha prometido y confiamos en Él. Entonces, ese nuevo pacto en el que estamos hoy en día se basa en los elementos espirituales de la promesa. No simplemente que llevemos un sacrificio como hacían los judíos, sino poder tener la oportunidad de hacer lo mejor de nosotros para servir a Dios en todo. Versículo 9, no como el pacto que hizo con sus padres. Nos vuelve a hacer esta aclaración. ¿Por qué? Le está escribiendo a judíos que ahora son cristianos y quieren volver a ser judíos. Eso no puede ser. Y asimismo pasa tristemente con algunos cristianos que quieren volver a ser mundanos, o quieren ser católicos, o quieren ser testigos, o quieren hacer tanta cosa de volver atrás. Dios no quiere eso. Dios mandó a su Hijo para sacrificarse por nosotros y espera que nos quedemos en donde estamos. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. El mayor problema que tenía el pueblo de Israel, recordamos cuando hablamos del libro de Jueces, ¿qué ocurría? Había un ciclo en el libro de Jueces. Dios estaba con ellos, había bendición. Ellos se apartaban de Dios. Entonces caían en cautiverio. ¡Ay, ahora estamos mal! Dios, ayúdanos. Clamaban a Él. ¿Qué hacía Dios? No quiero saber de ustedes. No hacía eso. Ellos clamaban, Dios escuchaba, les enviaba a alguien que lo liberara. Y el pueblo volvía al mismo ciclo. El pueblo de Israel no solamente en la época de Jueces, lo hizo también en las siguientes épocas. Y por eso es que Moisés dijo, no escucharon mi pacto y por eso ya me desentendí. Ya, aquí está esta situación. Ya envié al Mesías, ustedes no creyeron en Él. Los que creyeron, ahora dicen que no quieren quedarse ahí, quieren ir para atrás. Dios es claro y simple. Se quedan donde están, siguen adelante, van a seguir recibiendo bendiciones. Van hacia atrás, tristemente se van a perder de esa bendición. A través del escritor, Dios les hace saber que ya no tratará más con quienes siguen el viejo pacto. Entonces, si yo quiero guardar el sábado, es parte del viejo pacto.
Yo no puedo seguir una ley que ya ha sido abolida. Vuelvo y repito, si por ejemplo antes la carretera permitía que yo manejara aquí a 5 kilómetros por hora, y yo no tenía ningún problema, podía manejar a 5 kilómetros por hora, pero ahora la ley llegó y que espérate, es un área residencial, tiene que manejar a 40. ¿Qué pasa si un policía me viene manejando a 100 kilómetros por hora? Me va a multar. Y por eso es malo policía. Está haciendo su trabajo, ¿por qué? Está siguiendo la ley. Ya no estamos bajo esa vieja ley. Por lo tanto, guardar el sábado no es algo que debemos de hacer, sino que nos dice la nueva ley: primer día de la semana reúnanse, primer día de la semana participen de la cena, primer día de la semana cada uno ponga aparte algo. Vemos cómo la ley nueva es superior a la anterior. El hombre continuamente rompía ese pacto. Hoy en día también hay algunos que lo hacen. Al romper ese pacto, el hombre rechaza a Dios, que esa es la parte más dura de este sentido. A veces pensamos que no, pues yo obedezco a Dios y yo soy una buena persona, yo ayudo, yo doy el diezmo si pertenece a otro movimiento religioso, ¿va? Yo me reúno los sábados con otro movimiento religioso, yo hago y hago y hago por Dios. Pero si no acepta el pacto nuevo, lo está rechazando. Si no vive de acuerdo al nuevo pacto, está rechazando a Dios. Y cuando llegue ese día, qué triste que el Señor nos diga: no todo el que me dijo Señor, Señor, es el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál fue la voluntad de mi Padre? Me mandó a mí, hablando en términos como Jesucristo, ¿eh? El Padre mandó a Jesucristo para que, de su voluntad, para que Jesucristo muriera y estableciera este nuevo pacto. Pero para mí no es suficiente y quiero volver atrás. Tristemente hay personas que hacen eso. No puede ser. No puede ser, pero tristemente hay gente que lo hace, hermano. A ver, se me desconectó. Al ellos rechazar a Dios, Dios es forzado a rechazar a ellos como su pueblo. Al ellos rechazar a Dios, dígame, hermano. Que vendría su reino. El reino de Dios completamente es el que nosotros podemos estar siguiendo, ¿no? Correcto. Cuando Jesucristo empezó a predicar, ¿qué decía? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que pasa cuando Él muere? Se cumple lo que tenía que cumplirse y ya el reino de Dios está con nosotros. Es una parte que a veces ignoramos y es bueno que haya hecho ese comentario, hermano. ¿Por qué? La iglesia es el reino de Dios. Los que estamos aquí estaremos allá si nos mantenemos fieles. Pero es parte de ese plan que Dios ya estableció. Jesucristo no va a venir a reinar por 1000 años como algunos enseñan. Ya Él es rey. Él no necesita venir a reinar de nuevo. Y tristemente algunos enseñan acerca de esos 1000 años como que es que la iglesia es el plan B. Es que Jesucristo venía para llevarse a su gente, pero como la gente no le obedeció, entonces estableció el plan B, que es la iglesia, para volver de nuevo a hacer ese plan A. Dios no se equivoca, hermanos. Nosotros sí, pero Dios no comete errores. Su plan se llevó a cabo y su plan se cumplió y efectivamente, como el hermano Lucas estaba comentando, hoy estamos en el reino del Señor. Versículo 10, y voy apresurándome que se nos queda un poquito corto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, ¿cuál es esa casa de Israel? Como dijimos, nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Ok? No necesitan ir al tabernáculo a hacer esto y esto y esto y esto. La palabra de Dios la guardo en mi corazón. ¿Para qué? No pecar contra Él. Salmo 119, creo que era versículo 10 o 11. Hay alguien me lo confirma ahorita. Pero es lo que dice. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Es lo que escribió el salmista. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué hermosa conexión. Ya nosotros no somos alguien más. Somos el pueblo de Dios. Las mejores cualidades del nuevo pacto es que el escritor sigue citando a Jeremías. Veamos rapidito de Éxodo 34:1. ¿Dónde fue dada la ley de Moisés? ¿En qué fue escrita la ley de Moisés? Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras y primeras. En tablas de piedra. ¿Se van a andar cargando tablas de piedra a nosotros? Esto es un libro.
El contenido es lo que importa. Pero hay personas que incluso dicen que ay, pues que no ponga algo encima sobre él porque es sagrado. La palabra es sagrada, pero es un libro. Así como compré este libro, puedo comprar muchos más. Y así muchos de nosotros hemos tenido que hacer cuando se nos daña la Biblia. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Dios espera que su palabra esté en nuestro corazón, que es nuestra mente. ¿Verdad? Que podamos vivir de acuerdo a ella. Es lo que está enseñando el escritor a los hebreos. No necesitan volver a los 600 y pico mandamientos que había en el Antiguo Testamento. Aquí está, en el Nuevo Testamento, lo que necesitan hacer. Pónganlo en sus corazones y todo irá mejor. ¿En qué está escrita la nueva ley? 2 Corintios 3, 1 al 6. Está un poquito largo, pero vamos a leerlo. 2 Corintios 3, 1 al 6. Amén. ¿Comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Una pequeña pausa. Pablo está tratando de hacerle ver al pueblo que estaban visitando a los hermanos en Corinto, o al pueblo que está escribiendo, ¿acaso ustedes no saben quién soy yo? ¿No se acuerdan qué he hecho yo por ustedes? ¿No se acuerdan de las distintas situaciones con las que he pasado con ustedes y que les he hecho saber cosas? Es la segunda carta, ya les había escrito anteriormente. Y ustedes esperan que yo les pida a alguien que diga que necesito una carta para que la gente sepa que Pablo es Pablo. Eso es lo que está exponiendo ahí. Continúa, hermano. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ok. Los cristianos en Corinto hablaban por Pablo. Pablo hizo el trabajo, los demás apóstoles hicieron el trabajo. Estos cristianos, a través de sus acciones, de sus pensamientos y de su forma de hablar, daban el ejemplo de lo que involucraba ser un cristiano por encima de cualquier cosa que hubiese sido escrita. Continúa, hermano. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ok. ¿Qué involucra eso? No la sangre que bombea mi corazón. Mi mente permite que yo recuerde la palabra de Dios y yo necesito tener una tabla ahí puesta y que me diga, estos son los 10 mandamientos. Tengo que, Pablo, como dice, en nosotros los cristianos, nos ha permitido, a través del Espíritu que inspiró las Escrituras, que nosotros recordemos las Escrituras, las pongamos en nuestro corazón y vivamos de acuerdo a la voluntad de Cristo, para así ser ejemplo a aquellos que han de venir después. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ok. No se trata de lo que Marlon Retana sabe o conoce. Se trata de lo que Dios espera que yo haga. Lo mismo para cada uno de nosotros. Ya, yo me puedo comer todos los libros que existan en el mundo, ¿eh? Pero no se trata de la sabiduría que yo tenga. No se trata de que yo haya leído 20, 30, 40 libros de hermanos que han escrito sobre esto. Se trata de que conozco la palabra de Dios y vivo de acuerdo a ella. Eso es lo que importa. No lo que yo sé, sino lo que Dios me enseña y vivo de acuerdo a lo que Dios enseña. Es lo que cada uno de nosotros necesita comprender en base a lo que Pablo está escribiendo allí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu fue el que nos dio las Escrituras, a través de estos hombres inspirados, ¿verdad? Estas Escrituras nos permiten saber qué necesitamos para esta vida y la que viene. Y todo esto nos permite entonces hacerle saber a las personas allá afuera, no es Marlon el que quiere hablarle. Permítame sentarme con la Biblia para que vea qué es lo que Dios quiere hablarle. Es lo que cada uno de nosotros necesita comenzar a poner en práctica, de poder comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Terminó, hermano, o faltaba alguna cosa? Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Tengo 2 minutos para 3 versículos. Vamos a ver cómo nos va. El hombre ya no necesita una imagen física a quien adorar. Algunas veces la persona está buscando eso. Y como hablamos del sermón la semana pasada, hay personas que piensan que ese actor es Jesucristo y adoran la foto de ese actor. Pero era un simple hombre como nosotros que hizo el papel de Jesucristo en una película. Pero así están también las figuras que otros utilizan para recordar a los santos. Cuando sabemos nosotros somos santos, entonces hagan una figura de nosotros. No lo van a hacer.
Pero el detalle es ese, comprender lo que la Escritura dice por encima de lo que el hombre enseña. Bajo el nuevo pacto, el hombre tiene a Dios y le ve a través de la fe. Versículos 11 al 12, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Ya, llegará el punto, que es lo que trata de hacer el escritor de los Hebreos saber, llegará el punto en que todos conocemos también la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que no necesitamos que alguien venga y que, espérate, déjame enseñarte algo, ya no sabemos. Vivimos de acuerdo a ello. Pero tiene que haber la disponibilidad de cada uno de llegar a hacer eso, cosa que no habían estos hombres. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque sea propicio a sus justicias, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuándo va a ocurrir eso? El día del juicio. Dios ese día dirá, borrón y cuenta nueva, todo lo que ustedes hicieron. Ustedes obedecieron a lo que mi hijo fue a hacer. No me acuerdo de lo que pasó. Me acordaré de lo que están haciendo ahora, pues si se arrepintieron, también lo he hecho hacia atrás. No me acuerdo más de eso, ni de sus iniquidades. Bajo un pacto físico, todo miembro del reino debe ser enseñado a conocer a Dios. Si seguimos como estamos hoy en día, necesito ser enseñado constantemente lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando llegue ese gran día, ya no necesito ser recordado de eso porque ya lo tengo todo, porque ya estoy en el lugar que Él preparó. Eso no es así bajo el pacto espiritual. Para ser parte del reino de Jesús, uno ya debe saber la voluntad de Dios. La fe viene por el qué. Por el oír ¿Y el oír qué? la palabra de Dios. Romanos 10:17. Todos lo sabemos de clarito. Y como en su momento obedecimos el Evangelio en base a eso, ¿verdad? Entonces, hemos sido enseñados, uno debe conocer para ser parte del reino. La invitación ha sido extendida a todos. Dice Jesucristo, mi carga es ligera. ¿Sí? ¿Carga ligera? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero antes de eso dice, todo el que esté cargado y cansado, trabajado y cargado, yo los haré descansar. Vengan a mí. Jesucristo ha hecho la invitación. ¿La aceptamos? Ese es el detalle. El pecado no puede ser removido en el viejo pacto, mas en el nuevo Dios no se acordará de nuestros pecados, porque ya fueron lavados por la sangre de Jesucristo. Finalmente, el último versículo dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ninguno de nosotros se hace más joven cada día, ¿verdad? Todos sabemos que vamos envejeciendo y en un momento desapareceremos de esta tierra. Ese nuevo viejo pacto ha de desaparecer. Y efectivamente en lo que es autoridad religiosa, ese pacto antiguo ya dejó de aparecer como regla. Pero sin embargo, como recordamos Romanos 15:4 nos dice que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento ciertamente no es inservible. Hemos estado viendo lecciones cada domingo en la mañana, un sermón de un libro del Antiguo Testamento, y hemos podido ver cómo se vivía en ese entonces y cómo se debe vivir hoy en día. Entonces, tenemos esa hermosa bendición de saber el Antiguo Testamento es útil para mi enseñanza, pero no es útil como mi regla a seguir. Entonces, con eso en sí terminamos lo que es la clase el día de hoy, diciendo que este nuevo pacto tiene casi 2000 años. Y no sabemos cuántos años más seguirá, pues seguirá siendo el mismo pacto hasta que el Señor venga y estemos entonces con Él. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado esta mañana? ¿Algún comentario? Bueno, pero vemos que es como que si el antiguo ya quedó fuera de la enseñanza de nosotros, nueva que es el nuevo pacto. Correcto, hermano. Efectivamente, el Antiguo Testamento ya no es nuestra regla. Ya no es, si habláramos como en términos nacionales, está la constitución política del país y hay una nueva constitución. Ya la antigua ya no vale, sino que la que vale es la nueva. Es así como funciona la palabra del Señor. El Nuevo Testamento es nuestra nueva regla a seguir. El Antiguo Testamento es simplemente para enseñanza. Pero muy bien. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Tenemos un breve receso y en 8 minutos volvemos para el servicio de adoración. Amén. Dios les bendiga.